so wie ich. Dir laufen Tränen vom Gesicht. Komm zu uns und reih dich ein. Wir wollen zusammen traurig sein. Komm mit. Komm mit. Bienvenidos al Ejército de los Tristes, podcast dirigido y presentado por Alberto Rojo. Muy buenas a todos, mis queridos soldados, y bienvenidos una semana más a un nuevo programa del Ejército de los Tristes. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias por estar ahí todas las semanas escuchando las historias que contamos. Faltan apenas 2 meses para que cumplamos nuestro primer aniversario. Para mí, todo este tiempo ha pasado volando y estoy muy contento del gran apoyo que me brindáis. Ya estoy pensando en preparar algo especial para celebrarlo. Os mantendré informados. En el programa de hoy, como siempre, comenzaremos con una historia de uno de esos personajes oscuros que tanto nos intrigan. Comenzamos. La lluvia torrencial arreciaba con fuerza el camino en plena noche, cuando el ciclista disminuyó su marcha. De fondo se escuchaba una especie de ruidos débiles, sollozantes y desconocidos. Intrigado, el hombre bajó de su bicicleta y decidió investigar. Se adentró entre unas escombreras y a pocos metros avistó a una niña semidesnuda y malherida. La habían violado y estrangulado, pero todavía tenía pulso. La pequeña sobrevivió al despiadado ataque, no así otras 3 niñas. Un depredador sexual andaba suelto bajo la apariencia de un ciudadano atento y servicial, y había puesto en jaque a la policía en la mayor cacería a un pederasta en la historia del Reino Unido. Era Raymond Morris, más conocido como el monstruo de Cannock Chase. Raymond Leslie Morris nació el 13 de agosto de 1929 en el pueblo industrial inglés de Walsall, en el condado de Staffordshire, del que apenas conocemos datos sobre su biografía, salvo que trabajaba como ingeniero y que se casó 2 veces. La primera fue en 1951 con Muriel, hija de un vecino, y tuvieron 2 hijos. Durante los siguientes casi 10 años, el matrimonio discurrió bajo el control y dominio absoluto de Raymond. Nuestro protagonista tenía una actitud violenta y de poder total sobre Muriel, a la que solía maltratar habitualmente y obligaba a mantener relaciones sexuales extremas cuando se lo ordenaba. La situación terminó cuando ella decidió separarse. Las segundas nupcias llegaron a sus 35 años y unos meses antes de su primer ataque sexual a una menor. Raymond se casó con Carol
de 21 años, se mudaron a un piso frente a la comisaría de la policía de Green Lane, también en Walsall, y empezó a trabajar como ingeniero capataz en una fábrica de instrumentos de precisión en Oldbury. Si bien en su anterior matrimonio Raymond mostró una doble cara, una amable hacia el exterior y otra violenta con su mujer, durante su convivencia con Carol siempre fue un hombre tranquilo, amable y respetable. Sus propios compañeros de trabajo le describieron como educado y servicial, aunque algo antipático. Pese a esta apariencia de normalidad, Raymond escondía unos fuertes impulsos sexuales hacia niñas menores de edad. Uno de sus primeros delitos fue engatusar a 2 colegialas de 10 y 11 años para fotografiarlas desnudas. Sin embargo, estos hechos jamás llegaron a juicio porque nunca se encontraron pruebas. Era su palabra contra la de unas niñas. Mientras tanto, el ingeniero siguió acechando y observando menores a lo lejos, hasta que el 1 de diciembre de 1964 dio un paso más allá y cruzó la línea. Raymond secuestró mediante engaño a Julia Taylor, de 9 años. Le dijo que era amigo de su madre y la pequeña confiada no dudó en subirse al coche de aquel desconocido, un tal tío Len. Minutos después, un ciclista la encontró a punto de morir, semidesnuda y con signos de haber sido violada, golpeada y estrangulada. Pese a que un testigo presencial del rapto hizo una descripción del automóvil, grande, con pintura de 2 tonos y unos alerones en la parte trasera y otro en el parabrisas más próximo al conductor, la policía no pudo localizarlo y se archivó el caso. Aquello propició que Raymond se confiase e iniciase una sanguinaria matanza. Conocedor de la región, particularmente de la pista agrícola de Cannock Chase, muy cerca de la carretera A34, el ingeniero se dedicó a secuestrar a niñas de entre 5 y 7 años, a las que, mediante todo tipo de artimañas, convencía para que se subieran a su vehículo. A continuación, las violaba brutalmente, las asesinaba y arrojaba sus cuerpos a una zanja. Entre el 8 de septiembre de 1965 y el 19 de agosto de 1967, Margaret Reynolds, de 6 años, Diane Diff, de 5 años, y Christine Darby, de 7 años, fallecieron a manos de este depredador sexual sin que las autoridades pudiesen hacer nada para detener esta carnicería. En todos los casos, el despliegue policial y ciudadano fue extraordinario. Hablamos de más de 1000 agentes de la zona involucrados, además de expertos de Scotland Yard en desapariciones forzosas y depredadores sexuales,
más de 2.000 vecinos ayudando en las batidas, centenares de carteles colgados en postes eléctricos, marquesinas, paradas de autobús, escaparates. En los dos primeros asesinatos, el de Margaret y Diane, al producirse en el espacio de 3 meses, se registraron 6.000 casas y jardines. Las unidades subacuáticas buscaron en estanques y embalses. Se comprobaron fábricas y almacenes abandonados. Y se interrogaron a más de 25.000 personas, entre ellas a nuestro asesino. Pero su coartada era sólida. Estaba con su mujer los días de las desapariciones, así que jamás fue considerado sospechoso. El 12 de enero de 1966, un cazador de conejos encontró los cadáveres de las niñas en Cannock Chase, en una zanja llena de agua. La autopsia reveló que Diane había sido violada y después asfixiada con la capucha de un duendecillo de su anorak, mientras su asesino le presionaba la nariz y la boca. En el caso de Margaret, su cuerpo desnudo yacía a pocos centímetros de Diane y estaba gravemente descompuesto, así que nunca se pudo determinar la causa de la muerte. Los únicos vestigios forenses encontrados en la escena del crimen fueron los rastros de semen del autor. Estaban sobre y en el interior de Diane. Dos días más tarde, el subjefe de policía de la policía de Staffordshire, Thomas Lockley, confirmó en una multitudinaria rueda de prensa: «Estamos persiguiendo a un peligroso asesino de niñas que pueda atacar de nuevo». Por tanto, era urgente poner en marcha una estrategia para pillarlo infraganti. Durante el siguiente año y medio, un numeroso grupo de investigadores se encargaron de cotejar información, interrogar a testigos casa por casa, revisar miles de formularios de automóviles, recopilar cualquier tipo de prueba, etc. Además, se ideó un plan de actuación por si una niña desaparecía. Esta hoja de ruta, denominada Stop Plan, algo así como plan de detención, consistía en sellar la ciudad de Walsall y sus alrededores, acordonar las salidas secundarias, poner barricadas en todos los accesos principales a Cannock Chase y desplegar oficiales en cada uno de estos puntos estratégicos. 4 cuerpos policiales de la región, aparte de Scotland Yard, se pusieron manos a la obra. Pero todo este esfuerzo fue en vano. El 19 de agosto de 1967, Raymond secuestró a plena luz del día a Christine Darby, de 7 años, mientras se encontraba jugando con unos amigos en la calle y a pocos metros de su casa. El asesino fingió estar perdido y necesitar unas indicaciones, así que invitó a la pequeña a mostrarle el camino. Aquella fue la última vez que la vieron con vida. Minutos más tarde, la familia denunció su desaparición
y los testigos explicaron los detalles de lo sucedido. Se trataba de un hombre blanco, de unos 30 y tantos, y acento local, bien afeitado y cabello castaño oscuro. Vestía camisa blanca y su coche era un A55 o un A60, modelo Austin de color gris. Nuevamente se llevó a cabo un despliegue de búsqueda sin precedentes con más de 1.000 voluntarios, medio centenar de policías, 24.000 octavillas con la fotografía de la pequeña y el interrogatorio de centenares de lugareños, incluido Raymond, del que tampoco sospecharon. Ni siquiera sus familiares o amigos podían imaginar que era él a quien buscaban desesperadamente cuando hacían comentarios sobre la inteligencia del supuesto autor para lograr escabullirse de la policía. El 22 de agosto, un soldado, miembro del grupo de búsqueda, encontró el cuerpo de Christine. Había sido violada, asfixiada y arrojada entre la maleza a menos de 1 kilómetro de donde fueron halladas las otras 2 menores. En la escena del crimen se recuperaron huellas de neumáticos fragmentadas y se determinó que pertenecían a un coche de tamaño familiar y que su conductor, por las maniobras hechas para entrar y salir del paraje, conocía perfectamente la zona. Es decir, tenía que ser un lugareño. A partir de ahí, se intensificó la investigación policial gracias a la ayuda de Scotland Yard. 150 detectives visitaron 39.000 hogares, entrevistaron a 80.000 personas y revisaron más de 1 millón de formularios de automóviles tras las descripciones de los testigos. A esto se sumó la importancia del testimonio de 2 testigos cruciales. Describieron físicamente al bautizado como monstruo de Cannock Chase y se hizo una composición facial a todo color. Por fin le habían puesto cara al depredador. Ahora solo faltaba encontrarlo. Pero esta estrategia tampoco funcionó. Nadie conocía al individuo. De ahí que los investigadores optasen por interrogar nuevamente a los lugareños de entre 21 y 50 años. Estos debían rellenar un cuestionario donde explicaban su paradero en la fecha del secuestro y asesinato de Christine, además de incluir el nombre de las personas que podían corroborar su coartada. Esto también falló, aunque uno de los detectives descubrió algo relevante. Muchas de estas personas tenían como coartada a sus esposas. Por tanto, era factible que el asesino hubiese sido interrogado previamente, pero encubierto por su mujer. Mientras la policía trataba de seguir esta pista, los hechos relatados a continuación precipitaron su arresto. Verbrannt ist alles, ganz und gar. Aus der Asche, ganz allein, steig ich auf zum Sonnenschein. El 4 de noviembre de 1968,
Raymond trató de secuestrar sin éxito a Margaret Aulton, de 10 años, pero la pequeña se resistió fuertemente y logró escapar. Una vecina, testigo del suceso, apuntó rápidamente la matrícula del coche y el modelo, un Ford Corsair verde y blanco. La policía comprobó la identidad del propietario y al día siguiente detuvieron a Raymond Morris por intento de secuestro. Pero como Margaret no pudo señalarlo en una rueda de reconocimiento, lo dejaron en libertad. Aún así, los investigadores se percataron del gran parecido del sospechoso con el retrato robot del asesino y decidieron seguir investigándolo. Los agentes descubrieron que Raymond había sido interrogado hasta en 4 ocasiones en relación con las desapariciones y muertes de las niñas, pero que sus coartadas siempre estuvieron confirmadas por su esposa Carol. A esto se sumaron varias coincidencias. Había tenido un vehículo de 2 tonos marca Vauxhall Velox. Los recibos de gasolina correspondían a zonas próximas a los lugares de los raptos y un análisis de su registro horario en el trabajo confirmaba que había salido 1 hora antes de la desaparición de Christine. Las piezas del puzzle parecían encajar. El 15 de noviembre procedieron a su segunda detención por secuestro y asesinato mientras un equipo registraba su domicilio. Se le incautaron imágenes pornográficas de niños hechas en su casa, incluidas la de su propia sobrina de 5 años. Al mismo tiempo, otros agentes interrogaron a la esposa sobre las coartadas facilitadas, y aunque Carol trató de mantener su versión, terminó por derrumbarse y confesar que todo era mentira. Dijo que su marido estuvo con ella porque no creía que él pudiera ser responsable de algo así. Por su parte, Raymond negó todos los cargos que se le imputaban y mostró un semblante frío, cruel y simplemente malvado, describió el superintendente Pat Molloy, uno de los 3 oficiales principales del caso. El 18 de febrero de 1969 se inició el juicio contra Raymond Morris por un delito de asesinato a Christian Darby, 2 de agresión sexual contra su sobrina y el intento de secuestro de Margaret Aulton. En cuanto a los crímenes de Margaret Reynolds y Diane Deaf, jamás se pudo relacionar su participación. Tras 7 días del proceso, el jurado del Tribunal de Stafford tardó menos de 2 horas en llegar a un veredicto. Eran las 16:28 horas cuando el monstruo de Cannock Chase fue declarado culpable de todos los cargos. No pretendo retenerlo mucho tiempo, ni hacer ningún comentario sobre este terrible asesinato, le dijo el juez Ashworth
al acusado. Solo hay una sentencia, como usted sabe, cadena perpetua. Al escuchar el dictamen, Raymond alzó la vista hacia la galería pública que comenzó a proferir insultos y amenazas. El asesino mantuvo impentérrito la compostura y justo antes de salir de la sala, custodiado por varios agentes, le lanzó una fría mirada a su esposa. Lo había traicionado. Durante 45 años, Raymond permaneció en la prisión Weymouth, en Preston, donde trató de pedir una revisión de su condena, pero fue rechazada por el tribunal. Sus únicas declaraciones públicas, ya con la salud muy mermada, se publicaron en el Sunday Mercury en el año 2011. Siempre mantendré que no soy el responsable del asesinato de Christine Darby y espero que mi lucha por la justicia descubra la verdad. Solo puedo decir una y otra vez que no fui yo y esperar que alguien me escuche, dijo. Tres años más tarde, Raymond falleció por causas naturales a los 84 años. Su cuerpo fue incinerado por el Ministerio de Justicia y se convirtió en un asunto nacional cuando salió a la luz que se usó el dinero de los contribuyentes para pagar los gastos funerarios y comprarle flores al asesino. El montante fue de unos 3.000 euros y las familias de las víctimas se sintieron avergonzadas. Llegan las noticias del misterio del Ejército de los Tristes. La nave que más lejos ha llegado en el espacio, la Voyager 1, está enviando mensajes inexplicables y la NASA teme lo peor. La sonda Voyager 1, el objeto creado por humanos que más lejos ha viajado en el universo, se encuentra en el centro de un esfuerzo ambicioso por parte de la NASA para restaurar las comunicaciones. Lanzada en 1977, la sonda ha superado todas las expectativas,
viajando más de 24.000 millones de kilómetros a través del espacio. Sin embargo, recientemente ha enfrentado problemas de transmisión de datos hacia la Tierra, debido a complicaciones con su unidad de telemetría. A pesar de la vasta distancia que la separa de nosotros, la NASA está determinada a recuperar el control y restablecer las comunicaciones, un desafío que requiere una solución ingeniosa y posiblemente un viaje de regreso a la tecnología de programación de la década de 1970. La dificultad principal para recuperar el control de la Voyager no radica en la distancia, sino en la codificación de la información. La NASA ha recibido datos sin sentido aparente, lo que indica un posible atasco en el sistema de envío. En respuesta, los ingenieros están consultando manuales de programación de los años 70 en busca de comandos que permitan un reseteo del sistema. La esperanza es que estos esfuerzos lleven a una comprensión más profunda de cómo introducir comandos que reactiven la centralita, crucial para restablecer las comunicaciones y continuar recibiendo datos valiosos de la sonda. El misterio de las ballenas con menopausia. La menopausia es un rasgo extraño entre las especies de la Tierra y se sabe que solo existen unas pocas. Los humanos somos uno, las orcas y otras 4 ballenas dentadas son las otras. Una nueva investigación analiza la menopausia en estas ballenas, con hallazgos que pueden ayudar a explicar por qué evolucionó este fenómeno, dado que se conoce en solo 6 de las más de 6.000 especies de mamíferos que viven en la actualidad. Los científicos compararon la esperanza de vida de 32 especies de ballenas dentadas. Descubrieron que en las 5 especies menopáusicas, orcas, falsas orcas, belugas, narvales y calderones de aleta corta, las hembras viven unas 4 décadas más que las hembras de especies no menopausas de tamaño similar. Otras ballenas dentadas, como los cachalotes, así como las ballenas barbadas que se alimentan por filtración, incluida la ballena azul, no experimentaron la menopausia. Este resultado proporciona una visión única de cómo evolucionó la menopausia. Las especies de ballenas menopáusicas tienen un periodo reproductivo similar al de las especies no menopáusicas. Lo que difiere es la vida después de la reproducción, dijo Sam Ellis, profesor de comportamiento animal en la Universidad de Exeter, en Inglaterra, y autor principal del estudio, publicado el pasado miércoles en la revista Nature. Giro en la desaparición de Madeleine McCann. La policía busca a un posible cómplice de Bruckner. El misterio de la desaparición de la pequeña Madeleine McCann continúa 17 años después. Fue en mayo de 2007 cuando la niña británica de tan solo 3 años desapareció sin dejar rastro mientras su familia pasaba unos días de vacaciones en la zona del Algarve, en Portugal. Más de 3 lustros después, la investigación sigue dando pasos para encontrar a la niña. La investigación ha estado siempre caracterizada por contar con uno de los mayores operativos de búsqueda de la historia. Sin embargo, todavía existen muchas preguntas sin resolver. Hace un año, la policía halló nuevas pistas que podían vincular a la pequeña con Christian Bruckner, el principal sospechoso de su desaparición. Y es que las autoridades confirmaron que el hombre solía frecuentar la zona de la presa de Barrangen do Arade, lugar que podría ser determinante en la investigación. Según se pudo saber, el individuo vivía allí en una caravana en el momento en el que desapareció la pequeña. Ahora se ha dado a conocer nuevos datos sobre la investigación de la desaparición de la pequeña Madeleine.
la policía busca urgentemente a un posible nuevo testigo y cómplice del caso. Se trata de un amigo íntimo y presunto compañero de fechorías de Christian Bruckner, el principal sospechoso de la desaparición. Según informa el diario británico The Sun, la policía trata de dar con la conexión con el caso de Ralph H., amigo del principal sospechoso, que actualmente cumple condena en Alemania por delitos relacionados con el tráfico de drogas y cuenta con antecedentes previos por abusos sexuales. Y hasta aquí las noticias del misterio del Ejército de los Tristes. La semana que viene más y mejor. Estás escuchando El Ejército de los Tristes con Alberto Rojo. Das Gift strömt langsam in mein Blut. Ach, ich seh schon. Chopin fue un compositor prodigioso desde su juventud. Su talento para el piano era evidente y su habilidad para componer música que tocaba el alma lo distinguió de sus contemporáneos. Sus obras para piano solo, que incluyen preludios, nocturnos, polonesas, mazurcas y valses, son consideradas algunas de las más desafiantes y expresivas del repertorio pianístico. Chopin fue un innovador, expandiendo las posibilidades técnicas del piano y desarrollando un estilo que era completamente suyo. Introdujo el concepto de rubato, una técnica que permite al intérprete expresar mayor flexibilidad en el tiempo, dando a la música un flujo más natural y emotivo. También fue pionero en el uso de estructuras musicales más complejas en sus baladas y scherzos, que desafiaban las convenciones de la música en su tiempo. La vida personal de Chopin estuvo marcada por relaciones intensas y a menudo tumultuosas. Su relación más famosa fue con la escritora francesa George Sand. Su amor apasionado y complicado inspiró algunas de las obras más profundas de Chopin. Sin embargo, su relación terminó en amargura y la salud de Chopin se deterioró rápidamente después de su separación. El amor de Chopin por Polonia fue una constante en su vida. Aunque vivió gran parte de su vida en Francia, nunca dejó de sentirse polaco. Su música está impregnada de la nostalgia por su patria, con mazurcas y polonesas que reflejan el espíritu y el folclore polacos. Su deseo de que su corazón fuera enterrado en Polonia fue un testamento de su identidad nacional y su deseo de permanecer conectado con su tierra natal.
El miedo de Chopin a ser enterrado vivo refleja una ansiedad común de la época. La tuberculosis, que finalmente se llevó su vida a la temprana edad de 39 años, era mal entendida y a menudo conducía a diagnósticos erróneos. Su deseo de que su corazón fuera removido era una medida extrema para asegurarse de que no sufriera el destino de una sepultura prematura. Chopin murió en 1849, pero su música ha vivido mucho más allá de su tiempo en la Tierra. Su influencia se puede ver en la obra de muchos compositores que le siguieron, y su música sigue siendo una piedra angular del repertorio clásico. Los pianistas de todo el mundo continúan interpretando sus obras, y su música sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos y amantes de la música. Chopin fue más que un compositor, fue un poeta cuyas palabras eran notas y cuya literatura era música. Su corazón, ahora enterrado en su Polonia natal, simboliza el amor eterno de un artista por su patria y su cultura. A través de su música, Chopin logró la inmortalidad, tocando las almas de aquellos que escuchan y sienten la pasión y el dolor de su existencia terrenal. El secreto de Chopin y su temor a la muerte prematura se entrelazan con su amor por la música y por Polonia, creando una narrativa que es tan rica y compleja como las melodías que compuso. Su vida, aunque marcada por la tristeza y la enfermedad, fue una vida de belleza inigualable y su legado continúa resonando a través de los siglos. Y llegamos al final del programa de hoy del Ejército de los Tristes. Muchas gracias a todos por vuestras escuchas y por llegar hasta aquí. Ya sabéis que podéis dejarme un comentario en iVoox y darle un me gusta si de verdad os ha gustado. Así podemos valorar mejor si el contenido os resulta interesante. En esta ocasión he escogido la canción Headstrong de la banda Trap. La canción habla sobre la importancia de ser fuerte y mantenerse fiel a uno mismo. La letra refleja la lucha por reconocer las intenciones ocultas de alguien cercano y la determinación de superar cualquier desafío. Es un himno de autoafirmación y búsqueda de la verdad. Decisions to hide. Back off, I'll take you
De nuevo, muchas gracias a todos por estar ahí y a los mecenas les espero dentro de nada en Espacio en Rojo, con 3 nuevos temas. A todos los demás nos escuchamos la semana que viene, como siempre, en un nuevo programa del Ejército de los Tristes. Hasta entonces, disfrutad de la semana y sed fuertes y fieles a vosotros mismos. Chao.